Muy buenas tardes a todos los seguidores de la página del Gobierno Regional de Arequipa. El día de hoy, martes, vamos a compartirles un nuevo informativo acerca de un tema importante como es la reactivación económica. Estamos con el doctor Augusto Palaco Toro, gerente de la promoción de la inversión privada del Gobierno Regional, para ver un poco el plan de trabajo ya que se viene trabajando desde el Gobierno Regional acerca de la reactivación económica. Doctor Palaco, bienvenido a Región en Línea. Sócrates, muchas gracias por la invitación y poder compartir con nuestros amigos de la página web del Gobierno Regional un poco cómo vamos con este proceso de la reactivación económica, ¿no? Sabemos que a nivel nacional y también seguramente en el extranjero el tema económico se ha paralizado, porque ahorita la población no puede salir de sus casas, los comercios se han paralizado y el presidente de la República ya ha dado unos lineamientos, sobre todo unas fases hasta el mes de agosto para la reactivación económica. ¿Cuál es el plan que están elaborando de parte del Gobierno Regional para hacer este cumplimiento? Bien, hay que analizar esto con suma serenidad, pero lo que pasa en la realidad es que la pandemia está trayendo una consecuencia más grave que el propio COVID-19, que es el hambre y la pobreza, que es la desaceleración de la economía, inclusive que ya estamos en proceso de recesión. La realidad es una sola, Sócrates, y es que el Perú entero, y Arequipa no escapa a la realidad del país, es que ya hemos entrado en un proceso de recesión y eso tiene graves implicancias. Esas implicancias las estamos viendo en la calle, tanto en Lima como en Arequipa. Vemos servicios de delivery informales, vemos comerciantes informales, vemos que se están proveyendo ya una serie de bienes y servicios en la informalidad. Entonces, si bien es cierto, contamos con las 4 fases de la reactivación económica por parte del gobierno central, lo que está pasando en la práctica es que primero, el gobierno central no está pudiendo activar con la velocidad que su propio plan establece estas 4 fases. Segundo, que estas 4 fases han sido vistas desde la realidad de Lima con un esquema de la pandemia como idea global nacional, cuando en realidad la pandemia, por el nivel de afectación, tiene hasta 4 realidades diferentes. Tiene la realidad del norte, tiene la realidad de la selva, muy duras y muy complicadas, y con un proceso en donde la enfermedad galopa importantemente, y ciertamente la reactivación económica debe estar sujeta al tema de la salud primero. Tienes la realidad de Lima como ciudad, tienes la realidad del centro del país y tienes la realidad del sur del país, muy similar en la macrosur, ¿no? Arequipa, Moquegua, Tacna, Puno. En todo caso, doctor, esto haría que ver que los planes o las reactivaciones económicas, digamos, por sectores debiera ser diferente, por regiones. Claro, o sea, va a tener que activarse en la práctica de una manera más descentralizada. Porque como te digo, la pandemia se está desarrollando de manera diferente a nivel nacional, y la reactivación económica no está siguiendo el propio plan que el gobierno nacional ha establecido. Por lo tanto, se hace necesario que el gobierno regional, en coordinación con los actores locales, ayer tuvimos una muy fructífera reunión con el CONREDE, con el doctor Miguel Ángel Linares, decano del CONREDE, y alcanzaron las propuestas, ¿no? Esperamos también las reuniones y las propuestas de la Cámara de Comercio y de las fuerzas representativas gremiales, ¿no? La FDTA y demás organismos, para poder terminar de articular un plan de desarrollo regional siguiendo las bases establecidas por el gobierno central. Esto es muy importante. Tampoco no se trata de colisionar, de enfrentar, de cuestionarnos con el gobierno central. Se trata de activar la economía regional a partir de las 4 fases, pero teniendo en cuenta el matiz y las variables propias de Arequipa, que son unas variables diferentes a las del resto de la República, que es muy lógico, teniendo en cuenta cómo va la pandemia, teniendo en cuenta cómo va el número de infectados, y teniendo en cuenta que la realidad en Arequipa nos presenta que hay una activación de delivery, que hay una activación de comercios, que hay una activación de servicios, que es mejor entregarle protocolos de una vez para que se formalicen, a que simplemente el formal quede
suspendido, que el formal quede esperando protocolos que no se activan nunca, mientras que la informalidad va cundiendo y con él el COVID, ¿no? Entonces es preferible activar protocolos más sencillos, más accesibles, pero eficaces. Eso también es muy importante, ¿no? La eficacia en los protocolos para poder ir soltando la economía gradualmente, progresivamente, que permita activar a todos aquellos que no perciben el bono o que el bono no es suficiente, ¿no? Definitivamente el bono, de hecho es una gran idea, de hecho es una gran gestión, pero es pequeño, es insuficiente, no alcanza para la economía de las familias, no cubre la canasta básica familiar. La gente tiene que salir a buscarse la vida y eso hay que regularlo. Sí, precisamente tenemos, por ejemplo, una estadística de las fuentes de generación del empleo en Arequipa. Por ejemplo, en el comercio tenemos un 20%, ¿no? En el tema de agricultura, ganadería, pesca tenemos el 12%, transporte y almacenamiento tenemos un 9%, construcción, que también es importante en Arequipa, solo tenemos el 8%, industrias manufactureras el 8%, alojamiento y de servicios de comidas tenemos un 6%, enseñanza el 6%. Esto indica que Arequipa tiene otra dinámica de economía, ¿no? Claro. Y en su mayoría, como usted lo ha indicado, es el comercio. Y hablemos claros, hay comercio informal y formal también con el que debemos afrontar esa pandemia. Sí, pues es así. Hay que ver qué hacer activaciones, hay que ver que ya no solo sea un tema de salud, sino que aquellos privados, aquellas empresas, aquellas actividades que están listas a salir al mercado, se puedan activar protocolos a través de empresas prestadoras de los servicios de salud en el trabajo privadas, de tal manera que puedan ellos tomarse, como se está viendo el ejemplo en Lima, ¿no? Ya contratan clínicas privadas para tomarse las pruebas moleculares o las pruebas rápidas. Entonces, todo aquel que quiera salir al mercado, debemos activar sus protocolos que permita no solo contar con las pruebas y los servicios que el Estado, a través de salud o del Ministerio de Salud, en nuestro caso de Arequipa, la Gerencia Regional de Salud, pueda proveer, sino que también ya aquellos que sienten que están listos, que la actividad encaja en estas 4 fases, puedan optar por protocolos que sean aprobados aquí regionalmente y que además puedan activar clínicas privadas, lo cual dinamiza en el tiempo, se obtienen resultados rápidos, se permite que actividades puedan fluir con la tranquilidad de que aquellos que intervienen ya han sido verificados, ¿no? Ahora, las pruebas pues tienen que ser periódicas, no se trata, porque yo puedo tomar una prueba hoy y 15 días después estar infectado, ¿no? Porque por cualquier cosa que haya podido pasar en estos días. Entonces, las actividades económicas que pueden ir activándose tienen que tener protocolos que activen pruebas con cierta periodicidad, por lo menos mientras dura este periodo de pandemia, ¿no? Entonces, hay que activar al sector privado. Necesitamos identificar rápidamente qué empresas del sector privado pueden prestar esa atención para efectos de poder ir activando los protocolos regionales que permitan liberar las 4 fases, ¿no? O sea, porque es verdad, las 4 fases están en el papel, pero hoy, ayer, anteayer hemos visto a los representantes de todos los gremios empresariales del país indicando que en la realidad no hemos avanzado, que ni la etapa 1, en la que ya deberíamos estar muy avanzados, no ha empezado a andar. La realidad nos está rebalsando. Entonces es momento de que Arequipa adelante, activando en ese orden de las 4 etapas, pero permitiendo que realmente haya una activación progresiva, gradual, y para eso necesitamos el concurso de la actividad privada, ¿no? Para el caso de la economía de Arequipa, siempre tener presente pues que el Estado no influye máximo entre el 7 y el 10%, ¿no? Entonces el 90% de la economía de Arequipa es privada, lo que significa que nosotros tenemos que encontrar la forma de que esta economía se vaya soltando, ¿no? Debemos ver el tema de minería, de gran industria pesada y industria primaria, que deben ser la primera línea, ¿no? Que ya deberían estar hoy día en su totalidad activadas, ¿no? Hablando un poquito de construcción, hace poco en el Consejo Regional ya ha aprobado algunas partidas para obras en las provincias. Así es. También tenemos obras para en los distritos. ¿Y cómo se tendría que reactivar los proyectos grandes que Arequipa estaba ejecutando y los que estaban planificados para este año? Bien, nosotros como gobierno regional ya hemos implementado el SISCOVID, que es el sistema COVID, nuestros protocolos de seguridad y salud en el trabajo, que ya incluyen todos los planes de prevención y las medidas de mitigación, pruebas rápidas y demás para todos aquellos que trabajan en el rubro de construcción civil, ¿no?
Eso nos va a permitir activar las obras que justamente han sido priorizadas por norma nacional, ¿no? Son dos en principio, Majes-Siguas y la autopista Arequipa-La Joya, y luego el resto de obras, en cuanto tengamos la aprobación del SISCOVID, que es lo que está demorando, podremos activar más obras del gobierno regional. Asimismo, las transferencias hechas a los municipios, los expedientes técnicos que todas estas municipalidades han alcanzado o están ejecutando, tienen que considerar los protocolos de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Tienen que considerar eso, y seguramente habrá que modificar algunas partidas, incrementar los rubros de seguridad y salud en el trabajo, pero es inevitable, pues no es parte de la ejecución de las obras, por lo menos mientras dure este periodo, ¿no? Que por lo menos será un año, pues, ¿no? Ahora, justamente algunos especialistas indicaban las obras que han sido presupuestadas, digamos con un tope de presupuesto, tendrían un 20% de incremento en el tema económico. ¿Y cómo lo explicaban? Por ejemplo, ahora hay que hacer pruebas rápidas, es un presupuesto, el rendimiento del obrero con el uso de la mascarilla no va a ser el mismo que un trabajador normal que operaba al 100%. Inclusive las distancias entre las obreros. Distancias, la cantidad. Por ejemplo, construir un colegio, un aula, va a ser muy distinto a construir una carretera, que ahí sí se podría cumplir las distancias. En todo caso, desde el propio gobierno central tendría que haber un incremento en el tema presupuestal. Sí, hay que incrementar las partidas de las obras. Ahora, lo que también tendrá que trabajar todos los gobiernos regionales y locales es la redistribución de su presupuesto. O sea, hay que ser realistas, ¿no? Antes de que el gobierno central nos alcance fondos adicionales para cada una de las obras, lo más probable es que todos tengamos que, si teníamos 10 obras, con el presupuesto inicial de apertura de este año, tengamos que priorizar 8 y suprimir 2 para que el presupuesto de estas 2 pueda generar los adicionales que las otras 8 requieren para poder ejecutarse, ¿no? Y completar la obra. Y completar la obra. Entonces, ahora, eso del 20% todavía es discutible. Nosotros creemos que puede ser menos. Eventualmente también los especialistas están discutiendo eso. Podría llegar a ser 10, 15%. También depende, como usted lo ha dicho, definitivamente del tipo de obra, ¿no? En obras pequeñas el costo se va a sentir más. Porque igual hay que hacer comedor, campamento, pruebas, ¿no? Entonces, en una obra grande este costo se diluye, entonces el porcentaje de variabilidad es más bajo, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado también con eso. No se puede fijar una cifra estándar de 20%, de 15%, cuando en algunas horas pudiera ser más bajo, ¿no? Entonces, hay que establecer los parámetros con claridad. Nuestros especialistas también están trabajando en eso para poder tener claro cuál va a ser el porcentaje de incidencia de estas medidas de protección en las obras, ¿no? ¿Cuáles van a ser los sectores más difíciles de recuperar? Tenemos, por ejemplo, ahorita el turismo, que aquí en Arequipa tenemos el Colca, Cotahuasi y algunas otras provincias como Camaná, por el tema de playas, que seguramente por la limitación de que los turistas extranjeros sobre todo puedan venir a Arequipa, va a ser muy complicado reactivar esta economía en este sector. Y recuerda que el turismo también incluye hoteles, incluye servicios de alimentación, transporte, restaurantes, hasta los artesanos están involucrados en un comercio que Arequipa tenía una fuerte incidencia en el rubro turístico, probablemente otras regiones más como Puno, Cusco, pero sí, Arequipa, el turismo era un factor importante. El sector turismo probablemente sea el más lento junto con educación. Somos plenamente conscientes de que también el sector de educación ha sido altamente golpeado, al margen de la justa lucha de los padres por la rebaja de las pensiones. También tiene que verse que ese es un sector en donde la mayoría de colegios pequeños y medianos están al borde de la quiebra, ¿no? Entonces van a ser los últimos sectores en ser activados propiamente. En esos rubros hay que encontrar actividades colaterales que puedan ir desarrollándose, ¿no? En el caso del turismo, tenemos que aquellos que prestan transporte turístico puedan realizar otro tipo de transporte personal y ese tipo de cosas, transporte de bienes y servicios. Los artesanos tendrán que producir para lo que es inicialmente turismo nacional o turismo local, porque de repente pasar a producir algunos implementos de uso cotidiano de las personas, ¿no? Bienes y servicios de consumo local. Hemos visto mascarillas ya con con diseños andinos y todo eso, muy propios de la cultura, que es verdad, hay que recomendar a todos aquellos ciudadanos de la región, ¿no? Tratar de consumir más producto local,
siempre que cumpla, claro, las medidas de seguridad, hay que revisar los materiales, revisar que esté bien hecho, pero si es posible comprar una mascarilla artesanal, es preferible a comprar una mascarilla importada de China o de algún país lejano, ¿no? Entonces, el rubro de restaurantes igual tendrá que trabajar solo con sistema de delivery, por lo menos inicialmente, hasta que ya se puedan acomodar los locales, probablemente espaciar y reducir también el aforo de las personas, ¿no? Probablemente locales que tenían capacidad para 50, tengan para 25, locales que tengan para 40 tengan para 20, y así, ¿no? El comercio es otro tema que también va a tener que esperar, por lo menos el comercio de los centros comerciales, ¿no? En una primera etapa, nosotros como gobierno regional estamos promoviendo, solicitando que se activen todas las actividades de bienes y servicios que tengan puerta independiente a la calle, ya que es más fácil controlar el aforo de la población, o inclusive muchos de ellos no requieren que el cliente entre al local, ¿no? Yo le pongo un ejemplo, como habíamos tenido, está la ferretería, está el zapatero, está el carpintero, las bodegas. Las bodegas están activadas, ¿no? Pero si te das cuenta, cuando uno va a la ferretería tiene menos acceso a los productos que en la bodega, porque simplemente requieres comprar clavos, martillos. Siempre te entregan tu producto, cancelas. Es la misma interrelación social que en una bodega. O si es el zapatero, igual, deja sus zapatos, recoge al día siguiente sus zapatos, cancela el precio. Igual aquellos que dan servicio, mantenimiento. Mira, ahora tenemos las clases virtuales y estamos viendo que le dejan tareas, hay que imprimir fichas y las impresoras de las casas deben estar acabándose la tinta. Pero no pueden recargar a menos que sea informalmente porque no hay ningún servicio técnico autorizado. Entonces esas cosas hay que ir soltándolas ya y requieren poco contacto. Entonces, igual que una bodega, es simplemente la entrega de un producto, la cancelación del mismo y no hay mayor relacionamiento social. Entonces uno lleva su gel, su alcohol, se desinfecta las manos post entrega o previa entrega, por ambos lados, ¿no? Tanto el cliente que entrega como el señor que atiende. Entonces son actividades que se pueden ir ya, valga la redundancia, activando, que se pueden ya ir protocolizando y entrando a un dinamismo de servicios ya poco a poco. No podemos esperar más. La población de Arequipa requiere que la economía se vaya activando seriamente, eso es importante, gradualmente, tomando en cuenta todos los protocolos posibles de seguridad y salud. No se puede pedir tampoco más acciones propias que las que la realidad permite, ¿no? Entonces, para eso también tenemos que activar, aparte de las pruebas moleculares y rápidas por parte de la Gerencia Regional de Salud, también activar el sector privado, ¿no? Para que puedan prestar para aquellos privados que quieren salir. Entonces, si no pueden contratar a quien provea estos servicios, entonces no van a poder realizar su actividad. Entonces es importante que el sector privado también empiece a activarse en estos servicios de pruebas moleculares, de pruebas rápidas, para que puedan atender a los propios privados. Le comento, hace poco la ministra que ha juramentado Energía y Minas ha indicado que también sería importante reactivar el tema minero. Si bien es cierto, en Arequipa tenemos algunos proyectos autorizados, tales de Cerro Verde y algunos otros, está operando siempre. Hay un tema de Tía María también pendiente, y hay otro tema de los mineros artesanales, que ellos también de alguna forma generan economía a la población arequipeña. ¿Cómo habría que tomar esta situación, doctor Palacio? Bien, vamos desmenuzando. Hay proyectos que ya están en actividad, como Cerro Verde, que ha seguido operando, es más, que ha contribuido para combatir la pandemia con el apoyo en diversos rubros y sectores. Se reconoce siempre esta noble gestión por parte de esta empresa. Luego está la minería artesanal y pequeña, que genera alrededor de 50.000 puestos de trabajo, justamente que requiere estos protocolos, ¿no? Que requiere que las pruebas sean tomadas en el lugar. No se trata de traer los 50.000 mineros a Arequipa y que colapsen las calles, los servicios de salud. Se trata de que se tomen las medidas de seguridad y salud en el trabajo allá. Se trata de activar procesos para que eso pueda hacer allá y que lentamente y gradualmente esa actividad de pequeños mineros y artesanales, que como le digo son aproximadamente 50.000 puestos de trabajo en Arequipa y que dinamizan la economía de toda la región, se puede ir activando. Ahora, lo que hay que ir impulsando es proyectos que están en cartera y que son sostenibles. Y en este caso no vamos a hacer mayor mención al tema de Tía María porque se encuentra judicializado, ¿no? Entonces, mientras se encuentre judicializado, hayan observaciones técnicas ambientales que se discuten en los tribunales de la República, no es posible hablar de eso porque tendrá que concluirse el proceso y luego de eso todo se puede discutir, pero posteriormente a que el proceso concluya. Mientras tanto, es preferible hablar de otros proyectos mineros. Arequipa no solo tiene ese proyecto minero en cartera, como lo has indicado, hay otros proyectos que como gobierno regional estamos impulsando, siempre tener en cuenta que
Esta gestión no es antiminera, es una gestión de profundo respeto por el medio ambiente, pero de por sí no somos antimineros. Esperamos la inversión minera seria, formal, la esperamos con los brazos abiertos, y tengan la plena certeza que todo proyecto que sea viable ambiental y económicamente será bien recibido y será impulsado desde el Gobierno Regional de Arequipa. Doctor, un análisis acerca del tema económico para los gobiernos locales. Sabemos que ahorita sería descabellado que algún alcalde, por ejemplo, pueda solicitar el cobro de arbitrios. La gente no lo va a hacer. Sí. Ahora el Foncomún se va a disminuir en algunos casos, de repente el presupuesto económico para los municipios, ya han anunciado que van a cortar de repente los contratos CAS, SNP. ¿Cómo que habría reactivar en ese aspecto, doctor Palacio? Sí, la reactivación de los municipios es una consecuencia lógica de la reactivación económica. Mire, negocios que están cerrados no van a pagar arbitrios, no van a solicitar licencias, no van a pagar por los servicios de limpieza, baja policía, no van a poder cumplir con sus obligaciones de impuesto predial. Negocios activos, negocios que están operando, son negocios que pueden pagar el impuesto predial, son negocios que pueden pagar los arbitrios, son negocios que pueden operar. Entonces, la activación económica de las municipalidades está directamente ligada y vinculada a la actividad económica de sus residentes. Por eso es importante ir librando ya actividades económicas, porque es verdad, las municipalidades no están recaudando los llamados RDRs, ¿no? Recursos directamente recaudados, y por lo tanto no pueden sostener sus planillas. Es el primer tema, ¿no? Entonces ya nos vamos a notar en las próximas semanas, meses, que empiezan los despidos, las reducciones de personal y todo eso, y que eventualmente hasta no pueden prestar adecuadamente los servicios públicos. Entonces, en cierta forma, bueno, el Estado está subvencionando por ahora, pero nos enfrentamos a la realidad. Por eso, como le digo, es importante el empezar a activar los negocios, porque negocios que se activan son negocios que empiezan a costear toda su cadena, todos los eslabones que implican la realización de este negocio. Entonces, si bien es cierto al principio, cualquiera de nosotros lo vería así, lo primero que va a pagar es la planilla de sus trabajadores, pagarse a sí mismo sus costos, pero luego lo siguiente va a ser el pago de los servicios. Y entonces va a ir activando a las municipalidades. Entonces, la vida económica de las municipalidades está directamente ligada a la vida económica de los ciudadanos de su jurisdicción. Es importante, por eso exhortamos a las municipalidades a que en cuanto los protocolos estén, a que cedan en el tema de la formalidad, no que disminuyan la barrera ni que sean complacientes, pero sí deben ser diligentes con los permisos, con las autorizaciones. Tiene que haber diligencia por parte de todas las entidades del Estado, de las direcciones regionales, la propia sede central, los gobiernos locales. Tenemos que ahora ser muy diligentes con todos los permisos, las autorizaciones que piden todos aquellos que activan la economía. Entonces, ya un permiso que en la ley está 30 días y que en la práctica demoraba 6 meses, tiene que tomarse pues los 30 días o menos. Ahora, transparentemente, está claro, no podemos tampoco permitir que se brinquen los pasos, pero sí podemos exigir celeridad para que las aprobaciones sean justas y rápidas, porque ese pequeño negocio, o mediano negocio, o gran negocio, activa, dinamiza la economía, ya empieza a pagar predial, ya empieza a pagar alcabala, ya empieza a pagar arbitrios, ya empieza a pagar trabajadores que viven en la jurisdicción y empiezan a pagar predial, alcabala, arbitrios. Entonces, el tema es que las municipalidades tienen que prepararse y tienen que capacitar a su personal para que toda la tramitología en sus jurisdicciones fluya transparentemente, pero debe fluir, debe dinamizar. Así como la economía requiere dinamizarse, los procesos de las entidades públicas deben dinamizarse. Nosotros como gobierno regional también estamos emplazando a las direcciones regionales, a todos los sectores, para que todo aquel permiso o autorización que deba tramitarse también debe fluir en el tiempo de ley o menos. Bien, doctor. Y hablando un poquito ya de la inversión que va a hacer el gobierno regional, hemos visto que para Arequipa, en el tema de transferencias, hay 12 millones, para Castilla 11 millones, para Carabalí también hay un presupuesto fuerte, Caylloma 7 millones, La Unión 8 millones, Condesuyos 11 millones, Islay 4 millones, Camaná 5 millones. En total de inversión, el gobierno regional, ¿cuánto está destinando para el presente año 2020? Bueno, mire, nuestro presupuesto de ejecución de obra está bordeando los 900 y fracción millones, cercano a los 1000 millones. Y estamos transfiriendo a los gobiernos municipales en esta primera parte más de 100 millones, justamente para que dinamicen.
La idea es que los municipios locales, una vez que termine la cuarentena obligatoria, empiecen a ejecutar obras rápidamente en sus jurisdicciones, lo cual contraten mano de obra local, proveedores locales, servicios locales, que de alguna manera va a ayudar a dinamizar, y estas personas ya subcontratarán en una segunda línea y la segunda línea subcontratará en una tercera línea, y eso va a ir irrigando la economía local, ¿no? Entonces, la idea del gobierno regional es que en este momento no solo debemos preocuparnos por ejecutar nuestro presupuesto, sino también por dotar de presupuesto a las municipalidades que tienen proyectos, ¿no? Entonces se está dando fondos a todos los proyectos que se pueden ejecutar rápidamente. La idea es que terminada la cuarentena se puedan iniciar estos 100 proyectos en un plazo muy corto, menos de 30 días, inmediatamente se pueda, para irrigar la economía. Entonces también estamos siendo flexibles. Nosotros, como ya vemos que ya estamos en mayo, y a fin de año probablemente la ejecución del presupuesto podría no ser en su totalidad, entonces mejor es repartir los fondos del Tesoro Público del Gobierno Regional a las municipalidades que pueden ejecutarlo inmediatamente, ¿no? También vamos a ser muy celosos y vigilantes para cuidar que las municipalidades que están recibiendo fondos del Gobierno Regional los ejecuten. No se trata de transferir a su cuenta y que lo guarden hasta el próximo año. La idea es que reciban los fondos y que ejecuten inmediatamente. Bien, tenemos algunas preguntas de los colegas periodistas que nos han hecho llegar. Del diario Los Andes, Sandra Oré nos escribe: ¿qué sectores productivos específicos se reactivarán y qué facilidades darán a los micro y pequeños empresarios para ser proveedores del gobierno regional y sus unidades sectoriales? Bien, en principio, como digo, estamos en la fase 1, minería, industria primaria, industria pesada, que ya debe estar activándose. Las facilidades respecto de los pequeños y microproductores de cualquier actividad es la activación de protocolos regionales que estamos elaborando, de fácil cumplimiento para todos aquellos que están proveyendo bienes y servicios, para que puedan, al cumplirlos, salir lo más pronto posible ya a la actividad, a proveer. En cuanto a lo que se refiere a adquirir bienes y servicios, parte del gobierno regional, la página web del gobierno regional, la propia área de logística, tiene ahí en el sistema la posibilidad de inscribirse a todos aquellos que deseen para proveer a todas las unidades ejecutoras del gobierno regional sin distinción. Las indicaciones del gobernador, el arquitecto Almecácer, han sido claras. Ya estaban claras desde el primer momento respecto a adquirir la forma más transparente y correcta posible. Pero ahora, adicionalmente, debemos ver que tratar de adquirir a pequeños productores y a proveedores locales la mayor cantidad de equipamiento. Entonces se está impartiendo esa orden a todas las unidades ejecutoras del gobierno regional para que se trate de adquirir la mayor cantidad de bienes y servicios a proveedores locales pequeños, que justamente nos puedan brindar estos bienes y servicios, lo cual va a permitir dinamizar la economía un poco más rápido. Doctor, usted también estaba haciendo seguimiento al proyecto Majesivas 2. Claro. Se ha ampliado el tema de la adenda para 12 meses. ¿Cómo podríamos reactivar este proyecto en el tiempo futuro? Bien, este proyecto tiene dos componentes, que es importante, mucha gente se pregunta. Tiene dos componentes, ¿no? La parte de infraestructura, que corresponde al concesionario, ¿no? Entonces esa parte está sujeta a la adenda, y bueno, con la ampliación de plazo, por parte del gobierno regional ya se han dado todos los dispositivos, toda la voluntad de suscribir la adenda en el más breve plazo. En este momento la adenda está en evaluación del MEF, de preinversión, de Contraloría. En cuanto ellos nos den su visto bueno, su aprobación, con las conformidades correspondientes, podemos suscribir la adenda y ejecutar la parte grande de las obras. Pero para ir dinamizando la economía, para que el proyecto no se detenga, hay una parte que desde el primer contrato, antes de la primera adenda, desde el principio estuvo clara, que la parte de caminos y accesos al proyecto correspondía al gobierno, es decir, al gobierno regional de Arequipa. Entonces, por lo pronto, el gobierno regional, para que este proyecto se mantenga activo, está ejecutando, o va a ejecutar en este periodo de tiempo, lo que son los caminos y los accesos que ya correspondían siempre al gobierno regional de Arequipa, ¿no? Que está en el contrato, desde el contrato primigenio. Lo que es la ejecución de obras, la represa como tal, el túnel trasandino y todo eso corresponde al concesionario, y en cuanto suscribamos la adenda, podremos iniciar esa ejecución de obras, ¿no? Que esperamos que sea 30, 60 días posterior a que se levante la cuarentena y los sectores involucrados como Contraloría, como Proinversión, como MEF, estén activos para poder culminar estas negociaciones. Esto es ajeno a las mesas de diálogo que también se están desarrollando en la provincia de Caylloma, ¿no? Es en paralelo. Es en paralelo, por supuesto que sí.
Los pobladores de las zonas de influencia, los señores alcaldes de las zonas de influencia tienen que tener muy claro que el gobierno regional no va a permitir el inicio de obras en lo que se refiere a las zonas de infraestructura mayor hasta que no tengamos un acuerdo con todos. Tenemos claro que la paz social es importante, no se preocupen en ese sentido, porque esto va a correr la suerte de la adenda, o sea, es un proceso más largo y esto permite llevar en paralelo las mesas de diálogo, poder atender las necesidades de todas las comunidades de Caylloma que ciertamente nos trasladan sus justos requerimientos, y a través de Autodema y de la Oficina de Diálogo y Sostenibilidad venimos atendiendo, ¿no? Finalmente, doctor, sus recomendaciones finales en esta situación crítica que estamos viendo a nivel de Arequipa, el Perú, acerca de la pandemia, ¿no? Es un mal que nos ha llegado a todos y lo principal que está afectando ahorita es a unos la salud y a otros la economía. ¿Cuáles serían las recomendaciones finales? Bien, recomendar a las personas que guarden la cuarentena lo mejor posible, ¿no? Que se mantengan en su casa. Si por un tema de necesidad laboral las personas tienen que salir, que guarden entonces las formas de la distancia social, el lavado de manos, la desinfección. Entonces, si podemos guardar la cuarentena correctamente en nuestros domicilios, es mejor que nos quedemos ahí. Eso es lo correcto. Si ya por temas laborales de necesidad tenemos que salir, guardemos la distancia social, el lavado de manos, la constante desinfección. Esto, en la medida en que el porcentaje, el índice de contagios, que está siendo menor en Arequipa justamente por el trabajo que venimos desplegando, se mantenga, va a permitir ir activando poco a poco las actividades económicas, como hemos conversado en esta entrevista. Si el número de contagiados aumenta, retrasa la activación económica. Entonces, por el bien de todos es importante que salgamos menos y que aquellos que salgamos cumplamos los protocolos de distancia social y de lavado de manos y desinfección en la medida de nuestras posibilidades lo mejor posible. Entonces, como consecuencia, podremos ir activando la mayor cantidad de actividades que generan menor relacionamiento, como hemos explicado, ¿no? Mientras menor relacionamiento tengan las actividades comerciales, más pronto las podemos ir soltando. Ese es el plan regional, ese es el compromiso del gobernador con Arequipa, el tratar de activar las 4 fases en el tiempo establecido en el propio cronograma. La idea es hacer cumplir el cronograma, porque en el caso de Lima no se está cumpliendo, ¿no? Entonces hay un retraso en la actividad económica, eso genera desazón, genera desesperación y genera pobreza. La idea es protocolos regionales que permitan la activación dentro del cronograma, y eso permita que el otro de los problemas que trae la pandemia, que ya no es la salud, que es la pobreza y el hambre, sean menguados lo más posible. Finalmente, doctor, este plan de la reactivación económica se va a seguir trabajando con la Conrede, la Cámara de Comercio. Sí. ¿Hay un cronograma? Hay un cronograma, mañana tenemos una reunión que nos han solicitado que sea virtual. La primera ha sido personal, justamente para que se tenga la certeza de que estamos trabajando en conjunto. La de mañana es virtual, y estaremos convocando a la Cámara de Comercio y a los otros entes gremiales que tienen que ver con la economía arequipeña para que nos den sus aportes en la finalidad de consolidar de una vez y finalmente el plan final de economía regional que permita la más pronta reactivación de la economía arequipeña. Bien, muchas gracias. Hemos conversado con el doctor Augusto Palaco Toro, el gerente de la inversión privada, acerca de este tema de la reactivación económica. Sabemos que es difícil para todos, pero creo que unidos, trabajando entre las instituciones, los profesionales, se va a poder lograr este propósito. Y reiteramos el pedido a la población. Solo son 3 pasos simples para poder contribuir a frenar la pandemia, que es el lavado de manos, el distanciamiento social y el uso de la mascarilla. Con eso nosotros también podemos contribuir para frenar el crecimiento de contagios aquí en la región Arequipa. Esto fue el informativo de Región en Línea, y volvemos mañana nosotros con otro entrevistado. Muy buenas tardes.